nombre es Salvador Colman. Yo estoy entrevistando al doctor Joaquín Chong porque estoy realizando una maestría donde estoy tratando de analizar los problemas que enfrenta la agricultura en Puerto Rico y cómo podemos abordarlo desde una perspectiva de un modelo que sea más de una agricultura sustentable para el país. Y pues tengo unas cuantas preguntas para hacerle al doctor Chong en cuanto a cómo sería un modelo de finca que realmente aspirara a largo plazo a ser sustentable en Puerto Rico. Y la primera pregunta va orientada hacia cuál es cuál es la filosofía de esta persona, Albright, se llama él. William Albright. Sí. ¿Cuál es la filosofía de producción de William Albright? Pues mira, Es el pie forzado por ahora. Okay, pues hay muchas filosofías, ¿verdad? Pero la de William Albright hasta cierto punto es una desarrollada en los Estados Unidos por él en la Universidad de Missouri. Me imagino que aproximadamente en los 40 por ahí. Entonces, pues, él básicamente, cuando tú haces un análisis de suelo, lo que ocurre es que tú, típicamente lo que la gente mira es el pH para ver la disponibilidad de nutrientes y mira una cosa que se llama capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Y mira los cationes, que son el calcio, el magnesio, el sodio, y entonces y el potasio, ¿verdad? Entonces mira en qué porcentaje están esos cationes ahí adentro. Vamos a ver si lo explicamos un poquito más claro, porque es como si fuera el suelo. Vamos a pensar que el suelo es como una molécula, ¿verdad? O como muchas moléculas, y dentro de esa molécula hay unos espacios, y dentro de esos espacios está el calcio, entra ahí y se agarra, el magnesio entra ahí y se agarra, el potasio entra ahí y se agarra. Entonces, porque esta molécula agarra todo eso, es como si fueran muchos cuartos pequeños. Y mientras más cuartos hay en esa casa, en esas moléculas que están ahí, que son los suelos, pues más capacidad tiene el suelo de retener esos cationes, ¿ves? Esos nutrientes que son esenciales para las plantas. O sea, y como un suelo que ha sido manejado con materia orgánica y se le ha tratado bien, o sea, no con el uso intensivo de agroquímicos y agrotóxicos y herbicidas y todos los pesticidas que hay en el mercado, responde mejor y tiene más receptividad hacia ese intercambio de cationes. Pues mira, por ejemplo, si tú tienes un suelo donde tú añades materia orgánica, añades composta, añades cobertora, fomentas la vida en el suelo, lo que ocurre es como si tú hicieras expansiones en tu casa, o sea, y tuvieras más cuartos. Por lo tanto, tienes más cuartos, más área donde esos cationes, esos nutrientes se pueden agarrar ahí, de tal manera de que cuando la planta lo necesita, la planta exude por sus raíces unos ácidos bien débiles, pero son débiles, pero básicamente son esenciales y van en correcto funcionamiento con el suelo. Entonces la planta exuda y pide los nutrientes del suelo, ¿verdad? Y entonces el suelo le da esos nutrientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si aumentamos esa capacidad de intercambio catiónico, básicamente lo que estamos haciendo es aumentando el número de casitas que hay ahí, o el número de espacios para que entren esos cationes y se agarren ahí, ¿ves? Porque estos cationes, ¿verdad? Estos cationes tienen un enlace positivo, y el suelo entonces tiene un enlace negativo, que es la capacidad de intercambio catiónico, que los agarra ahí hasta que las plantas los necesiten. Así que se podría decir que el uso de materia orgánica vuelve negativo a las moléculas en el suelo, y entonces pues hay más receptividad. Más receptividad para agarrar todos esos cationes. ¿Y cómo es distinto cuando se utiliza abono concentrado, abono químico? Hay muchos abonos, ¿verdad? Que lo que hacen es que, por ejemplo, hay algunos que tú los coges, los pones en tu mano y le echas un poquito de agua y tú lo sientes bien caliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo añades al suelo, lo que estás haciendo es matando la microflora del suelo, ¿ves? Porque simplemente son bien reactivos, ¿verdad? Y tú no quieres añadir esos abonos bien reactivos al suelo, ¿verdad? Lo que tú quieres es algo mucho menos reactivo, sin embargo, que la planta sea quien decida y que pida esos nutrientes cuando son necesarios, ¿okay? O sea, y esos insumos menos reactivos están también en el mercado de insumos agroindustriales que también Sí, mira, eso precisamente es un punto bien importante. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos como que la gente que distribuye estos productos no los trae, ¿verdad? Y como no los trae, porque a lo mejor no los trae porque no hay conocimiento de cómo usarlos,
pues no se fomenta una industria donde haya el consumo de estos tipos de nutrientes, ¿verdad? Por ejemplo, hay una cosa que se usa que se llama feather milk, o lo que es ¿cómo se traduce eso? Un cocinado de las plumas de los pollos, ¿verdad? Que tiene bastante nitrógeno. Y eso se usa comúnmente en los Estados Unidos y es una manera de traer nitrógeno al suelo. Pero ¿qué pasa? En Puerto Rico no lo hay, ¿ves? O por lo menos yo no lo he visto que sea distribuido. Por lo tanto, tenemos un problema dentro de la producción, una producción que tú quieres hacer un poco más sustentable, donde sí tienes que añadir insumos, ¿verdad? No, pues tienes que añadir esos insumos si lo estás sacando, ¿verdad? Entonces, tenemos un desfase entre la distribución, la producción, el conocimiento que venga de la universidad donde venga, y entonces pues básicamente nos inutiliza y no podemos, y se nos hace bien complicado producir sustentablemente. ¿Ves? Y este insumo que aporta esta cantidad importante de nitrógeno al suelo, tú me dices que se hace con feathers de pájaro. Sí, de pollo. O sea que eso se podría quizás producir en Puerto Rico, ese tipo de abono. Mira, eso es lo que pasa. Mira, la gente dice, pues yo quiero ser sustentable o yo soy orgánico. ¿Y qué tú utilizas? Pues nada, porque soy orgánico. Entonces está bien, o sea, si tú tienes aquí como en tu huerto, ¿verdad? Que tú tienes tu huerto y tú lo produces y tú no estás sacando muchos insumos de él, ¿verdad? Porque es algo poco intensivo, pues si el plátano que tú estás creciendo pues no es muy grande o no tiene mucho potasio, pues bien. Pero cuando tú quieres hacer una producción un poco más grande, ¿verdad? Es posible que te va a hacer falta potasio. Y tienes que reemplazarlo de alguna manera, sea comprándolo, sea natural, sea tú haciendo tus propios fermentos, de alguna manera tiene que estar ahí. Entonces hay ¿cómo te digo? Como que nosotros creemos que queremos ser demasiado puristas. Y si no, yo no voy a añadir nada. Pues mira, si no añades nada en una producción un poco más grande, vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 cuerdas, ¿verdad? Pues se te va a hacer bien difícil sacar esa producción y mantenerla. A lo mejor lo produces el primer año, a lo mejor si usas buena composta lo produces el segundo año, pero eventualmente tienes que añadirle el conocimiento del suelo que está pasando ahí para añadir lo que te hace falta. Y ahí es que viene la necesidad de la ciencia y de entender qué está pasando a un nivel un poquito más adentro, ¿verdad? Para poder reemplazar esas cosas que hacen falta y poder producir. Eso también nos lleva al campo de la importancia tanto de la física, de la química en el suelo, que me parece que eso es lo más que se concentran en la universidad, pero también física y biológica. ¿Cuánto nos falta? ¿Entendemos mucho sobre la biología en el suelo y su importancia? Pues yo diría que basado en nuestra experiencia, pues típicamente no. Y te voy a explicar por qué. En nuestra agricultura actual, lo que nosotros hacemos es que nosotros vemos qué le hace falta a la planta y se lo suplimos directamente. Y muchas veces la biología del suelo pues no la tenemos en consideración. Entonces, ¿qué pasa? Albright en este caso en los Estados Unidos se concentraba mucho en la química también. Y por eso cuando tú miras las publicaciones de Albright hay un poquito de discrepancia entre los resultados que podrían tener cuando tú ves las publicaciones científicas que hay en relación al tema. Pero lo que ocurre es que muchas veces no se añadía la materia orgánica, sino que se concentraba a lo mejor un poquito en demasiado en la parte química. Entonces, ¿qué pasa? En Sudamérica, Centroamérica, tal vez en Europa y ahora también en Estados Unidos se están haciendo las partes biológicas. ¿Pero por qué se desarrolla eso en Sudamérica? Se desarrollan en Sudamérica los bioles, los fermentos, los microorganismos efectivos y un montón de otros sistemas más, porque en Sudamérica no había en los laboratorios como lo había en Estados Unidos, había la necesidad, así que se empiezan a desarrollar unas metodologías para hacer más efectivos los pocos nutrientes que tenían. La distribución no era la mejor. Sin embargo, en Estados Unidos la distribución era buenísima. Así que la pregunta es ahora cómo nosotros cogemos ese conocimiento de Sudamérica, ese conocimiento de los Estados Unidos y lo unimos, ¿verdad? De tal manera que tengamos la parte biológica y la parte química, ¿verdad? Que influencian a la parte física. Europa también enfatiza en la parte química, me imagino que también el mismo proceso. Sí, pero Europa también pues tiene un poco la parte de conocimiento
bien un poquito oscuro, esotérico, de la producción y ese tipo de cosas, y esos son temas que son bien complicados de entender, tú sabes. Por lo tanto, pues, por lo menos en mi investigación lo que yo quiero hacer es unir la parte química y la parte biológica de Sudamérica y traerlas todas en un mismo sitio, que sería Puerto Rico, ¿verdad? Para tratar de producir los mejores productos con ambas filosofías. ¿Okay? Entonces, cuando yo escribo una propuesta, pues escribo una propuesta y traigo una persona, un profesional de la metodología William Albright, y traigo una persona profesional de Centroamérica para que venga a Puerto Rico y nos dé clase, porque es que tenemos que aprender, tú sabes. Yo no lo sé todo, o sea, lo que yo quiero hacer es unir eso y tratar de aprender de eso. O sea, y será posible llegar a esa estabilidad, pues como con lo desgastados que están los suelos en Puerto Rico, si uno quiere producir comercialmente va a ser necesario traer insumos de la manera que sea, ya sea uno preparándolo o trayendo los insumos agroindustriales. Sí. ¿Crees que sea posible llegar a o sea, estabilizar los suelos y poder producir de manera sostenible en el tiempo sin la necesidad de esos insumos agroindustriales, o con la necesidad mínima que una vez uno estabilice uno pueda poder depender de los productos biológicos que uno mismo pueda producir y puedas producir a la misma vez que alcance esa estabilidad, o sea, con un manejo bien integral de toda la biodiversidad que hay en el... Mira, esa posibilidad ocurre individualmente por finca, ¿verdad? En el sentido de que siempre va a haber una finca en transición. Esto es, o sea, cuando tú tienes distribuidores y los distribuidores dicen, no traigan productos orgánicos, no, pues mira, ¿sabes qué? Todo el mundo está trayendo productos orgánicos, todo el mundo se está moviendo en esa dirección. Si tú no te mueves en esa dirección, otra compañía va a venir y se va a mover en esa dirección y te va a vender, y va a vender los productos del futuro donde tú no vas a estar. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando un agricultor puede hacerlo, produce sustentablemente, eventualmente al principio va a necesitar muchos insumos. Mientras más grande el agricultor, más insumos va a necesitar, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, los insumos podrían reducirse de acuerdo al producto que está produciendo y cuán intensivo es. ¿Okay? Lo que pasa es que todavía no estamos ahí. Te estoy hablando de... Pero en Puerto Rico hay suelos desgastados, pero también hay muchos suelos que han descansado por mucho tiempo donde no se ha estado produciendo porque se ha abandonado la agricultura. Sí, me imagino que la transición es distinta en esos suelos. Sí, definitivamente. Por ejemplo, un suelo de la montaña, que vamos a decir que está descansado, pero aunque está descansado, movieron la montaña, etcétera, y el suelo está ácido. Pues mira, si el suelo está ácido, por más descansado que esté, significa que no tiene cationes, típicamente no tiene calcio. Y tú vas a tener que añadir eso. Y el intercambio catiónico en los suelos ácidos es más complicado. No, o sea, tú tienes el mismo número de cuartos, vamos a decir, ¿verdad? La capacidad de intercambio catiónico es una. Entonces, ¿qué pasa? Pero no tiene muchos cationes, lo que tiene es mucho hidrógeno, ¿verdad? Y por eso es que es ácido. Entonces, si tú le coges y le añades calcio, ¿verdad? Que por eso es que la gente encala. La gente encala para subir el pH. Pero además de subir el pH, lo que tú tienes un efecto, ¿verdad? Bajo la metodología de William Albright, lo que tú tienes un efecto de aumentar el calcio, que es bien necesario para la producción, ¿verdad? Entonces, son en la metodología de William Albright, para regresar, nosotros típicamente no vemos tanto el pH. Por ejemplo, en adjunta hay un suelo que es 6.2 de pH. Y típicamente un suelo de 6.2 de pH, pues tú no vas a encalarlo necesariamente, ¿eh? Pero bajo la metodología de William Albright tú tienes un pH de 6.2, pero el calcio está en 60, vamos a decir, por ciento. Y tú quieres subir el calcio a 68% y bajar el magnesio para tener un suelo más balanceado. Por lo tanto, vas a añadir cal. O sea, mientras que en la industrial no añadiría. Pero bajo la metodología de William Albright vas a añadir cal, y vas a añadir cal no para cambiar el pH, sino para aumentar el calcio. Entonces son filosofías diferentes. ¿Y cómo eso se ve reflejado en el pH cuando se mide? Eventualmente lo que ocurre es el pH va a aumentar, ¿verdad? Pero eventualmente cuando tú añades materia orgánica, tú vas a tener, como quien dice, un buffering. Cuando tú tienes materia orgánica en un suelo alcalino, en un suelo de pH alto, ¿verdad? Lo que va a pasar es que la materia orgánica va eventualmente a bajar el pH. Cuando tú añades materia orgánica a un suelo que es bien ácido, la materia orgánica lo que va a hacer es aumentar el pH. O sea, la materia orgánica es un buffer, y lo que hace es que te aguanta y te ayuda a balancear ese suelo un poco más. ¿Y el pH ideal? El pH ideal es 6.2, depende del cultivo, pero típicamente es 6 puntos y pico lo que le llamamos pH ideal. Pero lo mismo, eso es bajo producción industrial. Bajo producción William Albright, el pH es
hasta cierto punto irrelevante, porque cuando tú balanceas los cationes, el pH tiende a estabilizarse. ¿Ves? Y será lo que tiene que ser, de acuerdo eventualmente a la planta. Pero esto es algo bien Esotérico. No, no es esotérico, pero es como que algo... complejo. ¿Sabes? Es algo que típicamente nadie te va a decir eso porque lo que te va a decir... O sea, eso tú no lo aprendes en agronomía, en ciencias agrícolas. No. Ya, no lo aprendes. Pero lo aprendes en otras universidades de agronomía en los Estados Unidos, quizás con profesores que sean visionarios, pero no es parte de... O sea, no es parte de la filosofía que... No es parte de la filosofía cuando tú aprendes producción, por ejemplo, de plátanos, pues te van a enseñar. Este es lo que es el conjunto tecnológico, esto es lo que se le añade a un plátano, tú tienes que hacer un análisis de suelo y añadir lo que te hace falta, lo cual es lo que debería hacerse, ¿verdad? Pero no te enseñan, mira, hay otro tipo de filosofías que tú podrías producir de esta manera, y que mira, que te lo enseñen y que tú entonces decidas la manera que tú quieres aprender a hacerlo, ¿verdad? Pero bajo esa filosofía del conjunto tecnológico y de suplir químicamente lo que no hay en el suelo, eventualmente no se desgasta el suelo. Sí. O sea, cuando tú lo haces industrialmente, lo que ocurre es que el suelo está ahí casi para aguantar la planta y tú le suples a la planta lo que necesita. Bajo una metodología sustentable, lo que tú haces es que tú mejoras el suelo y el suelo le da de comer a la planta, ¿verdad? O sea, tú no quieres básicamente, tú te olvidas más de la planta, porque la planta es algo que va a estar ahí, pero eventualmente se va, ¿verdad? Y tú te tratas de concentrar en hacer que el suelo se ponga vivo, ¿verdad? Pues la biología es trascendental Sí. para la sustentabilidad. Definitivamente. Si tú no tienes buena biología en el suelo, básicamente tienes un suelo que no tiene una buena interacción con la planta, ¿verdad? Y como no tiene una buena interacción con la planta, pues no va a producir, o sea, la planta no va a estar conectada al suelo como debería estar conectada, sino que la planta va a estar ahí y tú le vas a estar añadiendo lo que la planta necesita. En cuanto a costos de producción, que eso es un issue, yo entiendo que es importante, porque una cosa es lo ideal, otra cosa es lo que sea costo efectivo también para el agricultor. ¿Cómo compara el tú poder tratar de estabilizar el suelo con muchas técnicas y con muchos manejos distintos, que son característicos también de una aproximación más biológica a la agricultura? Y el método convencional de aplicar el agroquímico con el conjunto tecnológico que muchas veces está incentivado por el propio Departamento de Agricultura? O sea, ¿cuánto más costoso sería para el agricultor hacer esa transición? Mira, yo tengo en algún lugar, yo tengo una gráfica donde yo hablo de los costos de producción en producción sustentable, ¿verdad? Y es una gráfica bien un poco abstracta porque no tiene números per se, porque yo no he hecho los estudios y tiene que haber números en algún lado, pero yo no los tengo. Porque, o sea, la parte económica no es mi background. Pero, anyway, lo que típicamente ocurre es que en una producción industrial tú tienes la finca así, ¿verdad? Y tú le vas añadiendo cosas. En un sitio donde se añaden cosas. ¿Ves? Tú añades esto, el año que viene añades esto, el año que viene añades esto, y todo el tiempo estás trayendo cosas. En una finca sustentable, ¿verdad? Tú tienes un círculo así, y ahí adentro ocurren cosas regenerativas, ¿verdad? Donde eventualmente sale de la finca lo que estás produciendo, ¿verdad? Y tienes que traer algunas cosas, ¿verdad? Hay un balance, porque al principio, como el suelo está bien malo, pues hay un balance. Tienes que traer cosas y tienes que sacar cosas. Pero lo ideal es que la regeneración que ocurre allá adentro, sea biológica, sea como sea, por ejemplo el nitrógeno del aire, pues sea mayor, ¿verdad? Sea mayor que lo que tú estás sacando, ¿verdad? Crear ese balance, pues no es muy fácil, ¿verdad? Requiere mucho conocimiento. Mientras más grande es la finca, ¿verdad? Hasta cierto punto, mientras más tú sacas de ella, más complicado es balancearla, porque estás sacando muchas cosas, ¿verdad? Tienes más área, tienes más capacidad de sembrar cosas también, pero si lo que tú sacas es más de lo que tú entras, pues el balance pues no está ahí, ¿verdad? O sea que se hace complicado y costoso. Y por eso también... Sí. Ok, ¿qué es lo que pasa? Entonces, típicamente los tipos de agricultores que nosotros hemos incentivado, digo nosotros porque fuimos nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos hecho eso, o sea, es culpa de nosotros si nosotros lo queremos poner así. Los tipos de agricultores que hemos incentivado son los bien grandes. Un agricultor bien grande para que produzca esto, o un agricultor que va a exportar X o Y para otro lado. No quiero decir que eso es parte del comercio,
Y pues tú sabes, hay que hacerlo, pero sin embargo, nos hemos olvidado de que hasta cierto punto estos agricultores bien grandes tienen muchos insumos y requieren de estos insumos. ¿Por qué? Porque están sacando mucho de la finca. Entonces, ¿qué pasa? Crear un balance en un agricultor bien grande es bien complejo. ¿Ves? Porque, vamos a decir, por ejemplo, si tú tienes una tala o tienes una producción de algo y en que son 20 cuerdas, pues tú no te vas a poner a deshiervar las 20 cuerdas, ¿sabes? Porque asada tú no vas a hacer eso porque en Puerto Rico es prohibitivo, ¿ok? Así que como tú transicionas a un agricultor de 20, 100, 200 cuerdas de un sistema de herbicida a un sistema de no herbicida, ¿cómo tú lo haces? Costo efectivo no es al principio, porque es bien complicado. O sea, tú tienes el agricultor en una pasadita, en un día con una persona, pues te cubre varias cuerdas con un herbicida y mata todo. Pero si un agricultor que tiene torta, que tiene y quiere transicionar, realmente, obviamente la inversión va a ser mucha en un principio, pero lo puede hacer. Tú puedes asesorar a un agricultor que quiere ser sustentable, pero obviamente está tomando en consideración, sabe que le va a costar, pero está tratando de ver si le va a resultar costo efectivo a largo plazo. Sí, mira, no. lo que a mí me gusta hacer es que si yo voy a un agricultor bien grande, yo le digo, mira, vamos a hacer esto. No te coges ni siquiera una cuerda. Cógete 1000, 2000 metros y vamos a trabajar cosas sustentables en esos 2000 metros. ¿Ya? Para que tú veas, porque entonces tú puedes dedicarle un poquito de tiempo a eso, porque sí conlleva más esfuerzo. Acuérdate que nosotros llevábamos echándole al suelo un montón de cosas y hemos dañado la parte estructural y le pasamos con maquinaria bien pesada, un montón de cosas. Pues tú coges un predio bien pequeño y trabájalo y mira cómo va. ¿Ves? Entonces de ahí tú puedes aprender un montón de cosas que después, si tú quieres, las puedes emplear. Mira, a lo que yo me refiero de fincas grandes y fincas pequeñas es que lo que yo creo que va a pasar es que una finca pequeña es mucho más manejable para hacer transición que una finca grande. Porque un agricultor grande pues está pendiente y necesita estar pendiente a incentivos, a un montón de cosas, porque esa es la manera de hacer negocio. Yo no puedo ir a un agricultor y decir, mira, de hierba soy. No, o sea, él tiene que, lamentablemente, tiene que cuidar su negocio. Y tiene que ver si el negocio de él depende de incentivos, pues tiene que buscar incentivos. Y eso lamentablemente. Pero uno también con cobertora y con sí, el uso inteligente de la maquinaria pueden minimizar quizás hasta un 80-90% el de hierba a mano, el de hierba mecánico. Sí. O sea, las cobertoras son... tiene que ser mecánico, pero quizás a mano. Sí, las cobertoras son algo como que súper importante. Súper importante. O sea, ¿cómo te evitas el hierben? Con cobertora. O dependiendo de tu tamaño, con animales, ¿cierto? Los conejos, las gallinas. O sea, pero todo depende de tu tamaño, ¿ves? Si tú eres un agricultor bien grande, con 100 cuerdas, tú no tienes suficientes animales para que te hierben. Además, no los va a estar moviendo todo el tiempo, ¿ves? O sea que depende del setting. Lo que yo te quiero decir es que un agricultor bien grande, que tiene muchos insumos, es un agricultor que tiene y va a tener una dificultad de transicionar, a no ser de que lo haga bien poco a poco, ¿verdad? Y tiene que hacerlo poco a poco, porque no es fácil. Entonces los costos de producción y las costos de producción de agricultura orgánica o sustentable al principio son bien altos. Y más altos son en el conocimiento que tú tienes que tener para ver cómo los transiciona. Eso es bien alto. El costo es bien alto porque hay falta de conocimiento. Si hubiese más conocimiento, el costo sería más bajo. Pero a largo plazo, cuando tú vas teniendo un balance de lo que tú sacas y lo que tú entras de la finca, el costo de producción sustentable se vuelve más bajo. O sea, ya tú no tienes que añadir tanto calcio como añadiste al principio. Ya tú no tienes que añadir tanto nitrógeno como añadiste al principio. ¿Más bajo que al principio o quizás más bajo también que el sistema convencional? Eventualmente, primero más bajo que el principio y segundo, eventualmente más bajo que el sistema convencional, dependiendo del conocimiento que tú tengas. Si tú haces un buen trabajo balanceando los cationes, si tú haces un buen trabajo añadiendo vida a tu composta, a tu suelo con composta, o usas bioles, o reciclas la materia orgánica, pues mira, va a ser mucho más exitoso. Pero tienes que tener ese conocimiento. Y yo ¿sabes?
yo llevo varios años estudiando esto y, o sea, yo no te puedo decir todo lo que hay porque yo no lo sé. Pero sí conoces las distintas técnicas que se utilizan. O sea, Como por ejemplo, no solamente todo el mundo cuando habla de agricultura orgánica piensa, pues voy a tener que, o sea, lo que me suple el abono químico lo voy a tener que producir, que voy a tener que suplementar con materia orgánica solamente, con composta. Sí. Cuando yo entiendo que hay muchas otras técnicas de fertilización, como los microorganismos eficientes, que si los bioles, que no sé si son lo mismo. Los bioles son un tipo de fermentación, por ejemplo. El uso de hongos, o sea, micorriza, todo ese tipo de cosas. Sí. En Cuba yo vi que hasta magnetizan el agua para hacer ¿sabe? Como los nutrientes más accesibles para las plantas. Pues hay un sinnúmero de técnicas que trabajan. También está la consideración de cuán costosas también son, y hay una de las quejas que he visto, no las quejas, sino los señalamientos que he visto de agricultores, es que muchas de esas aplicaciones tienen que ser manual y obviamente cuesta más mano de obra, no solamente en el hierbe, sino en la aplicación de muchos de esos productos y la preparación. Sí, pues mira, eso es cierto y tampoco es cierto, en el sentido de que no hemos desarrollado metodologías para hacerlo. La gente viene y dice, eso cuesta un montón. Pues si tú crees que cuesta un montón, pues mira, no estás pensando en verdad en cómo hacerlo más barato. Y ahí es que viene, tú sabes, la crisis alimentaria, pues mira, cool. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener que sentarnos a pensar cómo hacerlo. No es cuestión en este caso de si es posible o no es posible. Será posible, ¿verdad? O sea, la pregunta es cuánto nos vamos a tardar en hacerlo. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Tengo que dar unos cantazos bien duros para aprender. Pero entonces iba ¿y cómo funcionan algunos de estos métodos de fertilización, como el de microrrizas? ¿Cómo suplementan? Pero mira, te dan, ¿sabes? Son componentes distintos de un manejo que es más integral, que no solamente es cuestión de utilizar una técnica o la otra, sino el conjunto de todas esas técnicas que utilizan. Una de las cosas que ocurre, por ejemplo, ahora hablando de conjunto, es que hay veces que si tú no sabes lo que el suelo tiene, ¿verdad? Y tú te pasas añadiendo composta, en realidad lo que podrías hacer es desbalancear el suelo. Porque dependiendo de dónde venga la composta, hay veces que la composta tiene exceso de fósforo. ¿Ves? Entonces cuando tú tienes exceso de fósforo, lo que tú vas a tener es típicamente caracoles, vas a tener plagas, ¿sabes? Y vas a tener, ¿sabes? Insectos y cosas que van a venir a los cultivos porque tienes exceso de producción. Entonces, ¿qué pasa? La planta empieza a absorber todo eso. Y como empieza a absorber todo eso, lo que ocurre es que crece demasiado y crece diluidamente, vamos a ponerle así. Entonces vienen los insectos y la atacan. O sea, es un balance. Y como también en ese balance es importante no solamente las aplicaciones que uno haga, sino la biodiversidad que hay en el propio agroecosistema, que eso es una de las cosas que yo noté de algunos agricultores ecológicos que me hablaban también sobre las dificultades de la fertilización en la agricultura orgánica, que yo veía como una uniformidad en los agroecosistemas, que no veía distintas familias de plantas y distintos, tú sabes, niveles, árboles, y uno lo ve porque yo a pequeña escala, en este pequeño huertito, yo hasta lo he visto, que cuando yo crezco algo y está por su cuenta, rápido vienen algunos bichitos y me atacan la planta. Pero ahora que ahí tú ves el limoncillo en los bordes, y uno que le crea como estructura a los depredadores naturales de las plagas, sí. y uno ve un funcionamiento que es bien complejo, que difícilmente nosotros entendemos cómo funciona, pero hay complejidad en el sistema y eso en parte es lo que controla, sí. La plaga. ¿Cómo es? Yo creo que ese es el componente más importante que está haciendo falta en el análisis de un sistema de fincas, o sea, de que sea realmente sustentable, sí. De que no solamente sea la perspectiva de una sustitución de insumos, de que vamos a reemplazar los agroquímicos por los abonos, sí. Orgánicos, sino que sea un rediseño completo del sistema, con integración de animales, con distintas plantas, unas que están más tiempo, otras que están menos tiempo. Y tú sabes que hay una estructura, que hay como que haya un agroecosistema en función. Sí, lo que pasa es que, mira, eso es bien interesante, porque eso es lo que me recuerda a mí en este proyecto que tenemos allí en la estación frente. Que lo que queremos hacer es producir plátano a una escala un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, pues, yo sí añado muchas flores, trato de aumentar el hábitat, yo quiero tener una caja de abejas, yo quiero hacer un montón de cosas. Yo quiero usar maquinaria hasta cierto punto, no quiero deshiervar, así que uso cobertora.
pero no es fácil, en el sentido de que balancear eso y tener todo, o sea, yo quiero tratar de tener las dos mejores o sea, yo quiero producir comida para la gente, pero también quiero hacerlo sustentable. Entonces, pues nosotros en nuestro afán de hacer cosas como que más grandes, pues perdemos parte de la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, usamos, en este caso yo tengo varias variedades de plátano y algunas de guineo, pero usamos en lo general una sola variedad porque queremos ver cuál es el efecto de esa variedad y estudiarlo. Pero al tener una sola variedad o en su mayoría, pues perdemos mucha biodiversidad porque queremos producir productos más estándar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si en el futuro lo que nosotros vamos a estar consumiendo son productos más estándar o vamos a tener diferentes variedades, la economía va a ser un poco diferente, la distribución va a ser un poco diferente y vamos a tener más biodiversidad en la finca. Y a la larga es posible que eso es lo que tengamos que hacer, ¿verdad? O sea, la biodiversidad es súper importante. Por ejemplo, una cosa que yo quiero añadir ahí entre el cultivo de los plátanos es calabaza. ¿Pero por qué? Yo quiero calabaza para que me cubra el suelo también y tener que deshiervar menos. ¿Ves? Sobre todo la calabaza borinquen, que ya no hay muchas semillas de ella, ¿verdad? Pero mientras más grande tú lo quieres hacer, más técnicas tienes que usar y más conocimiento tienes que usar. Por eso es que si vemos a ver en tu huerto, aunque si tú usas muchas técnicas, el esfuerzo que tú tienes que tener es menor. Yo no hierbo aquí nunca. O sea, yo a veces pues paso a ver un hierbajo y voy quitando. Y lo quita. Pero eso no era así antes. Cuando yo empecé realmente no, o sea, no tenía o sea, no tenía tanta densidad de planta y los hierbajos eran un problema porque uno se iba y desatendía la siembra. Cuando venía a verte, el hierbajo se comía el cultivo. Aquí yo no he tenido desde que sembré las últimas 2 veces, que hay tanta, o sea, está el limoncillo, están las plantas trepadoras, están los frijoles. Sí. Y se ocupa tanto espacio que apenas tengo que deshiervar. Y he visto a una pequeña escala lo que realmente se podría hacer quizás a una mayor escala. Lo que pasa es que cuando hay mucha diversidad, ¿sabes? Va a tener, ¿sabes? Poca producción de muchos cultivos. Entonces, sí. ¿Cómo tú llegas al mercado solamente siendo un agricultor aislado, con poca producción, o sea, de muchos cultivos distintos? Para que funcione un sistema como esto, tienen que haber, como quien dice, comunidades agrícolas, tiene que haber agricultores que se ayuden unos a otros, sí. Y que entre todos puedan tener esos volúmenes que tú necesitas para poder suplirle al mercado. Entonces, ¿cómo en ese sentido tienen que cambiar completamente la mentalidad? Por eso, o sea, nosotros hasta cierto punto queremos y estamos forzando, o sea, venimos de un sistema que se ha forzado de una manera y que funciona por los incentivos que tiene, pero si tú vas ahora mismo y quitas todos esos incentivos, mira, es posible que ese sistema mismo que tenemos se caiga, ¿verdad? Porque no es sustentable. La pregunta ahora, ¿cómo hacemos sistemas sustentables? Y déjame decirte, no es fácil, ¿verdad? No es fácil hacerlo a una escala más grande, a una escala de responsabilidad propia, que es esta que está aquí, ¿verdad? Es más sencillo hacerlo. Y eso es lo que, o sea, yo te digo, eso es lo que para mí es bien importante. O sea, tú como tu huerto, o sea, aunque sean tus tomates, tu limoncillo, lo que sea, pero es tuyo, a lo mejor no es, o sea, no es el mejor plátano del mundo, pero por lo menos eres más sustentable tú y te ayuda a consumir. Y si 10% de la gente hiciera eso, que en verdad hay un montón de gente que lo quiere hacer, ¿verdad? Pues entonces sería mucho más fácil, ¿verdad? Pero porque lo que ocurre es que la producción a grandes escalas, no hay tiempo para aprender a producir a grandes escalas si la crisis alimentaria sigue aumentando y los precios siguen aumentando. O sea, no me venga a pedir, yo le digo a la gente, no me venga a pedir a mí, ni a nadie, ni al gobierno, ni a la estación experimental, ni a nadie, que te hace falta un producto, ¿verdad? Porque la realidad es que en estos momentos es responsabilidad de cada cual. Convencido. ¿Y cuál es tu...? Porque mira, yo quisiera, te digo, yo trabajo y todos los días, yo quiero producir a nivel un poco más grande, pero ¿sabes qué? No es fácil. No es fácil porque los insumos no están ahí y aunque estuvieran los insumos, vamos a decir, que hubiera Feder Meal o lo que sea, eso cuesta y si el precio del dólar baja, o sea, si hay una devaluación del dólar, eso va a subir. Y eso viene por ahí.
En ese sentido, pues la agricultura sustentable se va a hacer económicamente más viable Seguro, a medida que... seguro. O sea, lo que está pasando es bueno para la agricultura sustentable e inclusive es bueno para la gente que distribuye productos. Porque ¿qué pasa? Vamos a decir, yo estoy en un agricultor bueno, que vamos a decir que produce café, ¿verdad? Vamos a decir que produce café y que produce el mejor café del mundo. Con el suelo balanceado, con minerales de mar, con de todo. Y es el mejor café. Que viene y ese café tú puedes enviarlo al Vaticano como se hacía antes y te lo compran allá. Y que el precio es brutal, es buenísimo. ¿Qué pasa? Tú tienes agricultor sustentable, bueno, que tiene una marca increíble, en verdad es el mejor café del mundo, ¿verdad? Porque lo podemos hacer. Y entonces, el vecino mira a ese agricultor, ¿verdad? Que compra ciertos insumos, porque si tú estás exportando, tienes que comprar insumos, ¿verdad? Sustentables, que no le hagan daño al suelo. Y él lo ve y ve ese conocimiento, entiende el conocimiento, entonces hace lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el distribuidor va a vender más, ¿eh? Entonces todo el mundo se beneficia, y inclusive el ambiente se beneficia porque no estás tirando tanto agroquímico y no estás causando erosión en la finca, etcétera, ¿eh? Y un paréntesis, ¿cuáles son esos insumos, agroinsumos que son sustentables que se tendrían que traer de afuera? Porque me han mencionado varios, no solamente aquí, sino cuando estuvimos hablando anteriormente. Por ejemplo, nosotros tenemos que buscar fuentes de nitrógeno que sean sustentables, fuentes de fósforo que sean sustentables. Por ejemplo, una cosa que no hay aquí y a lo mejor cuesta mucho traer es lo que se llama el fosfato rock phosphate, ¿verdad? Eso hay que sacarlo de minas. Eso viene de minas, ¿verdad? En este caso, yo tengo en esa producción y no tenemos rock phosphate, ¿verdad? Y la cantidad de fósforo que hay en el suelo es relativamente baja. Pues, ¿qué yo hago? Pergamino, uso micorriza para maximizar el efecto del fósforo que ya está en el suelo para arreglarlo. ¿Y cuál es el mecanismo de la micorriza para que le explique? La micorriza es una asociación, ¿verdad?, que ocurre entre la raíz y la micorriza. Y la micorriza lo que es que tira muchos pelitos por todos lados, ¿verdad?, dentro del suelo, y lo que hace es como si fueran una extensión de la raíz. Entonces lo que hace es que tiene unos exudados que cogen el fósforo, lo sacan del suelo que está amarrado y se lo dan a la planta. ¿Ves? Además de otras cosas también, ¿verdad? Pero ese es es un efecto de la micorriza, y eso es lo que la micorriza hace. Una mística, tú sabes. No es ninguna mística, no, es biología, es ciencia. Tú sabes, lo que pasa es que muchas veces pensamos que son cosas fuera de este mundo, pero no lo son cosas naturales. Pero los agrónomos usualmente conocen de estos mecanismos, o eso realmente no le dan tanto énfasis a la universidad. Porque no tengo idea realmente cómo funciona ciencia agrícola y qué es lo que le están enseñando los agrónomos en la universidad. Bueno, mira, estoy seguro que tocan mucho estos temas, pero no se tocan los temas, se habla de las micorrizas muchas veces, pero o sea, cuando yo cogí mi clase, por ejemplo, de producción de vegetales, se hablaba de micorriza, pero nunca se usaba, ¿ves? O sea, yo nunca la usé. Y yo creo que esto está cambiando, ¿verdad? Y yo creo que está cambiando a nivel mundial, porque típicamente en la universidad de los Estados Unidos tampoco se habla de eso. Se habla de la micorriza y se conoce, pero de llevarlo a la práctica, pues yo por lo menos nunca lo vi. No sé si ahora estará ocurriendo. Yo no sabía lo que eran violes antes. Ni fermentaciones, ni microorganismos efectivos, ni balance de cationes. Esto yo lo vine a aprender yo ahora con el interés que tengo de mejorar más el suelo. Pero de esas técnicas, la iniciativa propia como investigador, que no es una cualidad tan abundante entre quizás muchos otros investigadores que se educaron bajo el sistema convencional como tú, pero quizás no ha aprendido por su cuenta. Sí, o sea, yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer en estos casos, porque el conocimiento que existe ahora en producción sustentable no necesariamente son los científicos en la universidad quienes los tienen, sino son agricultores y gente que ya está practicando. Por eso a mí me gusta ir a Acres USA, ¿verdad? Y me gusta ir a lugares donde hay agricultores ya que producen, miren, 100, 200 cuerdas también. Eso ocurre. A lo mejor no son muy sustentables si tienen 100 cuerdas, pero lo están haciendo orgánicamente o con métodos, insumos que no hacen daño al suelo. Tiene que haber una transición, ¿sabes? Y la pregunta es cómo hacemos esa transición, ¿verdad? Pero tiene que haber. Entonces, ¿cuál es entonces tu visión de cómo se debería mover la agricultura en Puerto Rico y cómo deberían conjugar, tú sabes, o sea, cuál es la agricultura para ti del futuro y cómo se integra la química con la biología? Pues mira, primero
o sea, yo creo que tenemos que empezar a conocer esas nuevas metodologías, muchas veces no son nuevas, simplemente que no las conocemos. Tenemos que empezar a experimentar con ellas, y no solamente la universidad, sino que la gente tiene que hacer. Por ejemplo, en Puerto Rico hay una persona que ya sabe hacer violes, o sea, y sabe hacer fermento y ese tipo de cosas. Yo no sé. ¿Quién es esta persona? No recuerdo el nombre. ¿Es joven? Sí, yo creo que sí. Pero yo, por ejemplo, y no es que a mí no me interese, me interesa mucho y me interesa emplearlo, pero es que, ¿sabes? Es tiempo, ¿sabes? Es tiempo, entonces yo trato de dedicarle a tratar de ser el mejor en entender cómo se hace el balance de cationes, para entonces poco a poco irme moviendo y traer las otras cosas que me hacen falta para unirlo todo, ¿eh? Y eso es lo que yo trato de hacer, porque pues el tiempo pues no da. ¿Cómo compara la perspectiva de los rendimientos de un cultivo en particular con la perspectiva de producción total? Porque según las últimas investigaciones que he leído, la producción ecológica tiene niveles de rendimiento comparables con la agricultura industrial, pero se queda un poco corta si se comparan a un nivel de sustitución de insumos, donde está sustituyendo esos insumos agroindustriales por los insumos orgánicos. Sí. Pero si se habla en términos de un rediseño del agroecosistema y se piensa en producción total, pues la agricultura ecológica tiene el potencial de producir mucho más o por encima en términos de output total que la agricultura convencional. Sí, porque mira, una de las cosas que ocurre en la agricultura convencional es que tú produces una planta de tomate, coges los tomates y ese es tu rendimiento. Pero cuando tú miras la agricultura más ecológica o más amigable con el ambiente, pues tú produces el tomate, pero también produces follaje, también produces composta, también produces muchas cosas que no necesariamente son cosas que tú vas a sacar de la finca, pero son cosas que a la larga te ayudan a regenerar tu suelo. Entonces, pues, nosotros tendemos a pensar en que el rendimiento es simplemente el tomate, pero no necesariamente así. Vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a llevarlo a una escala mayor. Entonces, tú eres un agricultor local y tú produces tomate, pero ese tomate que tú produces se lo vendes a tu vecino, ¿verdad? Y se lo vende a un precio, vamos a decirle, accesible, y tu vecino te compra a ti para ayudarte a ti. Entonces, el rendimiento o lo que está ocurriendo ahí no es solamente el tomate, es sino que tu vecino te quiere ayudar a ti, porque él sabe que si te ayuda, pues va a beneficiarte a ti y va a beneficiarse a él porque va a obtener un producto bien cercano a él. O sea, hay muchos otros beneficios no económicos o económicos, pero difíciles de cuantificar. Difíciles de cuantificar, que tienen un efecto con la localidad, que tienen un efecto con la interacción entre personas, y muchas veces estos son difíciles de cuantificar porque no se cuantifican en dinero, ¿ves? Sino que se cuantifican, mira, en relaciones. Entonces, vamos a decir, tú creciste, ahora necesitas un empleado, pues el vecino ahora tiene un hijo, no tiene trabajo, pues mira, tú le diste el trabajo al vecino, al hijo del vecino, ¿entiendes? Son un montón de cosas que no están cuantificadas, que tienen un efecto bien grande, la economía se fortalece, ¿verdad? Que nosotros pues nos ponemos a pensar solamente en una cosa, pero no necesariamente es así. El rendimiento de una finca sustentable a la larga, ¿sabes?, es mucho mayor. Y si, mira, hay una persona, porque cuando hablan de que rinde más en eso también, una cosa que ocurre es que no vemos, es que hay unos productos, vamos a decir orgánicos, certificado orgánico. Hay unos productos que no te permiten usar. No me preguntes ahora cuáles son, pero hay unos productos que no te permiten usar, que si tú usarías apropiadamente, no te hacen daño al suelo, ¿verdad? Y sin embargo, a largo plazo, te ayudan en la producción y tú podrías tener una producción mayor. The game is rigged. Yo no sé. O sea, mira, yo conozco esta persona, estaba dando una charla precisamente en Acres USA, y estaba diciendo, yo quiero sacar parte de mi producción orgánica y la quiero hacer sustentable. O sea, que yo quiero usar los insumos, algunos insumos prohibidos dentro de la producción orgánica USDA, los quiero usar en esta finca porque yo puedo producir
más producto si uso la combinación de las dos cosas. ¿Y algunos de esos productos prohibidos son productos que uno mismo, que no tienes que comprar, que puede producir, uno mismo puede producir? Típicamente, no, Usualmente esto tienes que comprar. Mira, te voy a dar un ejemplo de que habló esta persona que se llama Neil Kinsey. Él fue estudiante de William Albright. Y él menciona que si tú tienes un suelo con un pH alto y no tiene fósforo, y entonces pues van y hacen análisis de suelo y dicen, ok, yo quiero ser sustentable, quiero ser orgánico, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta de él es, tú no te hagas orgánico ahora. Si tú te haces orgánico ahora vas a quebrar. Dice, ¿pero por qué? Porque una de las fuentes de fósforo, ¿verdad? Es rock phosphate. Y rock phosphate es lo que es el calcio y fósforo. Y lo que hacen es que te suben el pH. Y ya tu suelo tiene un pH alto, demasiado alto, ¿verdad? 8, ¿verdad? 7, 8, o sea, 7 o 8 para arriba, ¿verdad? Entonces cuando tú le añades rock phosphate, sigues desbalanceando el suelo y sigues porque le está añadiendo calcio de más. Por lo tanto, tú no puedes usar rock phosphate. Así que lo que yo te recomiendo a ti que tú hagas en tu suelo es que industrialmente uses un insumo industrial que es prohibido bajo producción orgánica para aumentar el fósforo en tu suelo. Y cuando ya el fósforo llega a unos niveles altos, porque el fósforo se amarra en el suelo, y cuando ya tú llegas a unos niveles orgánicos altos, entonces te meten en un periodo de transición y te haces orgánico USDA certificado. Entonces sí vas a poder hacer. Entonces sí vas a poder sacar dinero porque ya tú añadiste fósforo al suelo. Entonces en este caso, pues le recomiendo a la persona que use un producto agroindustrial para subir el fósforo, que el fósforo se meta en las partículas ahí y se agarre en los clays, en la arcilla, y entonces eventualmente llegue a una transición. Entonces lo que pasa es que muchas veces queremos ser demasiado puristas y decir, no, yo voy a ser orgánico, bla, 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 pero no conocemos el suelo, y entonces pues, mientras menos tú conozcas, pues más difícil se te va a hacer. Hablando de los clays, de la arcilla que se le añade a la composta, me recuerdo que tú me diste una explicación sobre ácido húmico. Sí. Y cómo tú le creas la casita con yo no sé qué porcentaje de arcilla. Típicamente 10%. 10%. Y cuán difícil es crear esos ácidos húmicos y cuán importantes podrían ser para la producción. Existen, se ve, hay ejemplos, me imagino que uno lo tiene que medir, pero usualmente en los suelos manejados ecológicamente uno encuentra ese ácido húmico. ¿Qué características también tiene? Mira, bueno, los ácidos húmicos pueden ser, son unas moléculas bien grandes. O sea, dentro de las moléculas son unas moléculas bien grandes, que lo que hacen es es como si fuera una casa también, como la arcilla, pero en este caso tienen más cuartos, ¿verdad? Y como tienen más cuartos, pero mucho, tienen la capacidad de agarrar los cationes, ¿verdad? Calcio, magnesio, potasio, sodio, de agarrarlo y mantenerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces una composta, una de las metodologías para hacer la composta que aumente la capacidad de intercambio catiónico y que aumente la cantidad de ácido húmico es añadiéndole 10% de arcilla, porque los microorganismos cogen la arcilla más o menos y la usan como casa o como template, ¿verdad? Para ir formando los ácidos húmicos. ¿Okay? Es como si fuera ahí, los microorganismos se agarran de ahí y empiezan a formar los ácidos húmicos de ahí. ¿Okay? Y es una metodología que se utiliza. ¿Qué arcillas son? Hay muchos tipos de arcilla, Así que hay algunas que podrían ser mejores, pero los estudios no se han hecho en un suelo arcilloso uno también me imagino que aplicando mucha materia orgánica preparada, o sea, de buena calidad, en un suelo arcilloso quizás uno mismo en el mismo suelo podría crear esos ácidos húmicos, no necesariamente. Sí, lo que pasa es que los ácidos húmicos son un poquito, o sea, tú tienes que ser bien bueno en tu composta para que se formen. Y lo que ocurre es que tú tienes una degradación principal de una composta donde aumenta la temperatura, se mantiene ahí y eventualmente esa temperatura va a bajar. Entonces cuando tú tienes ese periodo que empieza a bajar, entonces hay una transición de los microorganismos y entonces tú empiezas a tener unos microorganismos que empiezan a consumir lignina y dentro de ellos hay muchos hongos. Y estos hongos, cuando tú vas a tu composta, que es bien buena, y tú ves unos micelios creciendo ahí, unos hongos creciendo ahí, y tú la abres y tú como que tienes que... La composta se pone como si fuera Como arcilla. No, como si fuera un bloque.
Y tú los rompes así y ves todos los microorganismos, los micelios del hongo ahí. Esa es la manera, tú sabes, que... Y cuando tú haces un análisis de eso, tú tienes 14% de ácidos húmicos y tienes una cantidad de ácidos húmicos bien alta, o sea, que es bien bueno. ¿Y lo has podido replicar? ¿No? ¿Lo has logrado? Sí, o sea, yo uso varios inóculos que te ayudan a hacer eso. Y también, cuando una de las cosas que yo quiero hacer es coger esa composta, llevarla al laboratorio para que me crezcan el hongo a un nivel de laboratorio, a unas cantidades más grandes, y después yo ir con ese hongo y aplicárselo encima de la composta para que cree eso. Pero eso son uno de tantos proyectos y de tantas cosas que yo quiero hacer, ¿verdad? Y que no tengo tanto tiempo para hacer, pero que sería un agricultor con un laboratorio en su finca podría replicar... Un agricultor con una composta buena, ¿verdad? Que simplemente vea el hongo ahí y le eche agua al hongo y lo mantenga creciendo, lo tape y lo vea bien bonito y lo trate de crecer bien y cree las condiciones, pues lo va a hacer. ¿Sabes? El 14% de ácido húmico extraído ahora es más o menos lo que mucha experiencia hay que tener para uno ir perfeccionando. Sí. Y de eso se trata. Eso también una de las cosas que considero tanto más superior de la agricultura, o sea, ecológica o la agricultura sustentable es que es mucho más interesante. Tienes que bregar con complejidades, tienes que hacer manejo holístico, o sea, tienes que pensar en todo el sistema que tienes, y en eso lo hace como una profesión mucho más atractiva. O sea, mira, producir sustentablemente es 30, 40, 100 veces más difícil, pero más interesante que una producción industrial. Una producción industrial, sembraste la planta, le metiste esto y esto, y cuando tú tienes un problema, lo resolviste con este químico, con esta otra cosa, y en la producción sustentable lo que tú tienes, lo que es bien holístico, tú sembraste, tú añadiste un montón de cosas también, aprendiste a hacer composta, aprendiste a hacer bioles, tienes una interacción con plantas, tú tienes una interacción con la planta, tú sabes, es completamente diferente, o sea, y el conocimiento requerido para eso es mayor. O sea, también es mayor. Y uno tiende, si lo quieres hacer bien, o sea, y uno tiende hacia el deterioro, que es el agroindustrial, sí, y uno tiende hacia el otro tiende hacia el balance. Si lo haces bien. Eso mismo. Y desde la perspectiva, o sea, más social, porque uno entiende, es bastante lógico, pero ¿por qué, o sea, una agricultura, o sea, de pequeña escala, diversificada, con muchos agricultores trabajando la tierra, es tanto más beneficioso para nuestro país, para lo que necesitamos como país, donde se ha perdido esa unidad entre puertorriqueños, donde tenemos mucha gente desempleada, donde realmente como perdimos el norte, abandonamos la agricultura, estamos jodidos? ¿Cómo esa aproximación a la agricultura, con mucha gente trabajando la tierra, con sistemas de fincas más pequeños, diversificados, tú crees que podría contribuir a un mejor país, el país que necesitamos? No solamente, ¿sabes?, es el trabajo que hay, el trabajo por hacerse, sino que la nutrición, ¿verdad? Ahora mismo muchos de estos productos que estamos consumiendo, pues no sabemos de dónde vienen. Ya tuviste el arsénico en el arroz, ¿sabes? Sí. O sea, ¿de dónde viene eso? No sabemos, o sea, así que muchos de estos productos han crecido bien industrialmente y lo están empujando. Lo que ocurre es que hay una dilución del producto, y cuando hay una dilución del producto en el sentido nutricional, pues más plagas lo atacan, y como más plagas lo atacan, más químicos tienes que usar, y es un ciclo bien devastador para nosotros, que después vamos y consumimos eso. Así que desde el lado de lo que nosotros tenemos que consumir, que nos hace más ágiles mentalmente, es bien importante. O sea, no es solamente la parte económica, esto tiene una repercusión bien grande, o sea, y socialmente, ir al huerto, o sea, rescatar todos esos predios que hay abandonados, o sea, es bien importante. A mí me gustaría tener más tiempo para trabajar con eso, pero, o sea, hasta cierto punto, pues, yo tengo esta ansia de conocimiento también, y tratar de hacerlo un poco más grande, pero a lo mejor me choque y tenga que regresar al huerto. O sea, por eso es que yo hago los videos de Luis Reinaldo, de mira, ¿sabes?, cómo hacemos esto, y ¿sabes?, y lo hablamos porque yo creo que eso es bien importante. La gente tiene que decidir, lo voy a hacer, y si tú no sabes, pues no importa, tú no tienes que saber por dónde vas a caminar, tú tienes que caminar poco a poco, y a medida que vas caminando vas adquiriendo conocimiento y lo vas aplicando. Lo importante es que tú me digas, yo tengo este patio aquí, y aquí yo quiero tener una siembra. Eso es todo, tú decidiste hacerlo, eso es lo primero, decidiste hacerlo. Ahora, ¿cómo lo haces?
como ya decidiste, es el paso más importante, porque la gente se sienta ahí en la casa a ver televisión y en vez de decidir, no te van a decir, pues mira, coge una asadita, empieza a limpiar el área, empieza a moverla hasta un banquito, empieza a sembrar. Si tú ves que se te muere la planta, pues averigua por qué, añádele riego, añádele composta, o sea, decide y hazlo contra. Ya, en verdad ha sido un proceso aquí. Si tú vieses esto, cuando yo llegué, cuando yo me mudé aquí el jardinero que contrataban tiraba Roundup, aquí no crecía ni un hierbajo, aquí no crecía absolutamente nada. No. Los patrones que había no daban, tú ves esa guanábana bien bonita ahí, tú sabes, ese árbol no daba guanábana, y poco a poco yo empecé a traer, porque este suelo era bien arenoso, traje un suelo un poquito más arcilloso, una construcción que estaban removiendo terreno, Sí. y empecé a mezclar, traje un poquito de composta, empecé a hacer mi composta, y la cantidad de vida que ahora que uno ve aquí, que antes no se veía, que si mariposas, pájaros que vienen aquí, que hacen nido en los árboles, lagartijos que son los guardianes del huerto, en cada palo uno que ve por ahí, hay un lagartijo que vive ahí y que me tiene, tú sabes, o sea, que uno ve como que hay biodiversidad, que hay vida. Sí. Y uno como que lo recibe, uno cuando está estresado, ¿sabes? Del día, uno viene aquí afuera y como que se te da una vida que... Y después florece y te da comida. Y te da comida. ¿Qué mejor que eso? Cosechar. No, en verdad o sea, que lo he visto. Y obviamente la agricultura también es de ciclo, uno no lo aprende todo en un, ¿sabes? Uno tiene que esperar, uno se hace paciente, porque uno tiene que esperar a que las cosas florezcan, crezcan y uno observar. Y en ese sentido, pues es un proceso que hace crecer como que el humano. Sí, sí. Entonces, como yo creo que una cosa que pasa es que como vivimos en un mundo bien reactivo, o sea, entonces nos vamos a la calle, hay un tapón y ese tipo de cosas, pues, ¿sabes? Si sacamos tiempo para el huerto y nos ponemos a trabajar, es bien, o sea, algo bien tranquilo, o sea, algo que tú aprendes mucho y te interesa, y hay mucha gente haciéndolo, mucha gente. O sea, hay gente que ha estudiado, o sea, que ya están acabando ingeniería o lo que sea, me llaman, mira, pero es que yo me di cuenta ahora que quiero hacer esto. Y yo, pues mira, no importa, hazlo. O sea, cógete un curso de permacultura, cógete un curso de composta, o mira los videos que hay ahí, porque la información está ahí. Tú sabes, la información está. ¿Sabes? Lo que pasa es que tienes que buscarla. Pero en internet, que tú no puedes conseguir en internet. Biología versus química. Las dos. Las dos. Las dos. Necesitamos las dos, necesitamos la química, necesitamos saber, o sea, en el sentido, o sea, el balance, ¿entiendes? El balance del producto apropiado, eso es lo que te digo. O sea, no es simplemente, o sea, necesitas las dos cosas para entonces tener una física del suelo mejor. La biología también te aporta más a la física, ¿verdad? Sí, porque mira, la biología lo que te hace es que te hace la química más efectiva, ¿entiendes? Pero el conocimiento químico de lo que hay en el suelo es bien importante. O sea, si tú tienes un suelo que no tiene calcio, ¿verdad? O que tiene un montón de magnesio, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Si no hay un balance, no vas para ningún lado, ¿sabes? Vas para algún lado, pero te va a tardar más. Ok, por ejemplo, tú vas a una finca, llueve, te metes con la bota y se te pega el suelo, se te pega la bota. Eso es típicamente una cantidad alta de magnesio, ¿verdad? 20% dentro de la capacidad de intercambio catiónico. O sea, y eso es un indicio, eso es un indicador que... Es un indicador de desbalance en el suelo. Agrietación del suelo, cuando vas caminando el suelo se agrieta cuando está seco, es un desbalance en el suelo. O sea, no te estoy diciendo que eso no deja de ocurrir si tú lo balanceas, pero eventualmente el suelo... También puede ser emposamiento de agua. Emposamiento de agua, pero también el suelo se vuelve más manejable, se abre un poco más, ¿entiendes? Pero mira, si tú quieres producir, una de las cosas con conocimiento, una de las cosas que tú tienes que hacer es un análisis de suelo. Esa es la parte química. ¿Ves? Si tú no haces un análisis de suelo y te concentras en la biología, pues bien, ¿sabes? Concéntrate, te va a funcionar. Pero podría ser mucho mejor si tú entiendes cómo balancear el suelo, cómo balancear calcio, cómo balancear magnesio y todo ese tipo de cosas. Yo voy a dar un curso en Utuado, eventualmente, no lo he preparado, de balance de cationes. Y yo lo voy a grabar, así que eventualmente va a estar disponible. No lo he preparado porque no he tenido tiempo y en verdad tengo que, como a mí me gusta explicar las cosas lo mejor posible, pues también tengo que sentarme, estudiar un poquito más para explicarlo mejor, ¿ves? Pero yo voy a hablar de balance de cationes porque el balance de cationes es bien importante, un poquito más para las producciones un poco más grandes.
Y la mayoría, tú me estabas, o sea, cuando te hablé del análisis de suelo que quería hacer de la finca que estoy viendo, me mandaste a enviar la prueba a un laboratorio en particular. Sí. O sea que la mayoría de los laboratorios, ¿sabes? Más industriales en los Estados Unidos no te miden la balance de los balances. Te miden balance de cationes. Lo que pasa es que es la interpretación del resultado. ¿Y eso le toca al laboratorio o uno mismo lo puede hacer? Eso, si tú sabes mucho, pues lo puedes hacer. Lo que pasa es que entre laboratorios siempre hay una discrepancia. Y como ya ese laboratorio tiene su discrepancia, vamos a decirle, de el laboratorio. O sea, tú tienes la verdadera capacidad de intercambio catónico, que es la que está el suelo. Pero cuando tú haces un análisis por errores de medida, siempre hay una discrepancia entre laboratorios. ¿Ves? Y ese laboratorio ya te va a dar una recomendación basada en la discrepancia que ellos tienen, que han visto que funciona. O sea, si yo te envío una muestra de un suelo a ese laboratorio y te envío la misma muestra a otro laboratorio, puede obtener resultados similares. Pero ese te va a dar a ti una recomendación que ya ellos está basada en una experiencia bien grande de cómo ha funcionado esa recomendación que ellos han dado. Mientras que el otro laboratorio que no sabe nada de balance de cationes no te va a dar ninguna recomendación. A lo mejor te da una recomendación no sustentable. ¿Ves? Y cuando no hay acceso a laboratorios porque se ha deteriorado tanto la situación que realmente, o simplemente vamos a ser más realista, o sea, no realista, sino para hacer una pregunta más certera. ¿Qué pasa cuando un agricultor pues no tiene esos recursos y y tiene que bregar más con la biología del suelo sin tener que acudir a un análisis de químico de lo que hay en el suelo y poder aplicarle, tú sabes, de manera bien precisa lo que le hace falta? Mira, ¿sabes? Me parece que en algún momento dado vamos a tener que hacerlo sin tener que depender de los resultados que te puedan demostrar en un laboratorio. Sí. Y en eso vamos a tener que enfatizar mucho en la parte, ¿sabes?, biológica. Sí. Como una cosa que hablamos pero no profundizamos es cómo en Latinoamérica y en los Estados Unidos, no sé si lo hablamos un poquito al principio, la aproximación es distinta porque obviamente en Latinoamérica pues, han fortalecido más la importancia de la biológica del suelo, y obviamente ahora en Estados Unidos están empezando a considerar la importancia de ambas cosas. Sí. Para la pregunta, o sea, ¿cómo tú lo ves ocurriendo en Puerto Rico sin tener el acceso a los laboratorios? Ok, en verdad hay mucha gente que no tiene acceso al laboratorio, y no solamente eso, no tiene acceso a la interpretación del laboratorio. Pues mira, pues eso, lo que tú tienes que hacer es interpretar el suelo. Te voy a decir lo que significa. Mira, hay gente que va a un lugar, ¿verdad? Y este no soy yo, ¿verdad? Pero hay gente que tiene la experiencia suficiente y te dice, mira, tú tienes creciendo aquí leguminosa, o tú tienes creciendo plantas, lo que se llaman broadleaf, que son de hoja ancha. Y una de las cosas que se dice cuando tú tienes hierbajos de hoja ancha es falta de calcio. O hay unas... eso es importante saber. Por eso, pero ¿qué pasa? Para eso tú tienes que ser un buen observador y aprender mucho, ¿verdad? Hay unas gramíneas que básicamente la flor es como así, tiene dos cositas así, y eso es indicativo de un pH bien bajo. El pH es una cosa bien fácil de medir y es algo que se podría medir aún sin laboratorio, ¿verdad? Con un instrumento que es relativamente fácil. Y típicamente cuando tú tienes un pH bajo es falta de calcio. No quiere decir que sea así, pero eso es uno de los efectos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes acceso al laboratorio, pues vas a tener que ser un buen observador y vas a tener que hacer cierta experimentación, ¿verdad? Y es posible que lleguemos al punto que tengamos que hacer eso, ¿no? Perfecto, pero hay ciertos indicadores, como ese que me acabas de... Hay planta indicadora. También el suelo, el tipo de estructura que tenga. Por ejemplo, o sea, los organismos que uno ve. Por ejemplo, el amaranto. El amaranto de esta planta que también se consume, ¿verdad? Que es alta en nutrientes. Es buenísima para comenzar, es buenísima, pero es alta en nutrientes y es considerado un hierbajo. ¿Qué ocurre cuando tú tienes excesiva cantidad de nutrientes en un suelo? El amaranto crece.
crece. ¿Pero por qué crece ahí? Porque se está aprovechando de la cantidad excesiva de nutrientes. Y lo que ocurre allí ocurre por una razón. Lo que pasa es que nosotros no somos tan inteligentes para... o sea, alguna gente no somos tan inteligentes para saber por qué está ocurriendo eso ahí. ¿Ves? Entonces, a veces tú tienes una hierba que crece y tú dices, pues esta hierba no la quiero aquí, pero mira, la hierba está creciendo ahí o el hierbajo está creciendo ahí por una razón y típicamente es para mitigar el desbalance en el suelo. ¿Ves? Así que los hierbajos, por nuestra definición, es una planta que está donde no queremos que esté, pero mira, muchas veces la naturaleza la pone ahí porque está mitigando, porque está haciendo algo beneficioso. Y tiene la preponderancia de desarrollarse mejor esa planta que la que tú estás sembrando. Entonces, cuando no tenemos la capacidad de tener un análisis de suelo, pues tenemos que concentrarnos en la parte biológica, entendiendo cómo se hace, y tenemos que concentrarnos en las plantas indicadoras. Conocimiento. Exacto, pero es un conocimiento que casi nadie tiene y realmente podría ser accesible en teoría a mucha gente que vive en fincas pero no saben interpretarla. Sí, mira, hay un libro algo que está al alcance de todo el mundo sin tener que ir a un laboratorio. Hay un libro que se llama Weeds and What They Tell, o sea, los hierbajos y qué ellos dicen. Entonces, yo no creo que sea el libro muy tropical, ¿verdad? Pero hay gente que va a decir, mira, tú tienes esto, esto y esto aquí, típicamente lo que tú tienes aquí es deficiencia de esto, esto y esto. Pero, como te digo, yo no tengo esa experiencia, o sea, y yo no sé si en Puerto Rico alguien la tenga, ojalá, ¿verdad? Pero eso es algo que conlleva mucha observación, mucho, o sea, conocimiento no solamente de lo que está pasando, sino de lo que pasó y cómo los hierbajos han ido cambiando a través del tiempo, ¿ves? Y qué metodologías tú utilizaste, porque en una finca que se está moviendo hacia la sustentabilidad, la cantidad de hierbajos de hoja ancha y hoja fina y eso va cambiando con el tiempo. Sí, va a haber más diversidad, si hay más diversidad y hay más balance, va a haber más cantidad de distintos hierbajos. No necesariamente más cantidad de distintos hierbajos, sino una transición de hierbajos. Al principio tú vas a tener de hoja ancha, luego tú vas a tener de otro tipo y luego vas a tener de otro tipo, de acuerdo a lo que tú estás haciendo en el suelo y cómo tú vas mitigando eso. ¿Ve? Hay una transición, así mismo como hay una transición en la finca, hay una transición en los hierbajos que son aquellos que mejor se benefician, o que el suelo se beneficia por tenerlos ahí. ¿Ve? O sea, está la semilla ahí, hay muchas semillas ahí ahora mismo que ahora mismo no están germinando porque las condiciones no son más apropiadas para ello. Y la naturaleza le permite germinar porque cuando es necesario, ¿no? Pero, o sea, ¿qué técnica uno puede utilizar como el arrope, como el uso de plantas cobertoras como para mitigar los hierbajos, para mantener la humedad en el terreno? O sea, no es una pregunta... ¿Sabes? Mira, una de las cosas que ocurre es que cuando tú tienes una gota de agua que va cayendo, que viene de por allá arriba bien lejos y le cae directamente al suelo, le da, hace un splash y por ahí mismo se va al suelo. Y si tú tienes una pendiente, por ahí mismo se empieza a erosionar bien rápidamente. Y entonces el agua se junta, crea velocidad y se va más rápido. O sea, todo lo que cubre el suelo es de suma importancia en todo momento. Sean árboles, sean hierbajos, o sea, lo que sea, coitre, es de importancia. Lo que pasa es que nosotros, mira qué lindo, todo eso está pelado ahí, hay gente que va y hasta recoge la hoja y las barra y la echa por la mira, no, lo que está haciendo... Sí, la mayoría de la gente, mira ese árbol lo voy a cortarlo, me está tirando demasiada hoja. Sí, y lo que está haciendo es, si tú lo haces, pues estás causando erosión. Idealmente, en una finca donde hay muchas cobertoras, llueve, y llueve bien, bien fuerte, lo que tú ves son ríos de agua limpia y clara. Eso es lo que yo quiero tener. O sea, yo quiero una finca donde en todo momento están cubiertas, inclusive los caminos, y básicamente... Cuando llueve, aunque sea, si llueve 5 pulgadas de agua, o sea, una lluvia torrencial, vamos a decirle, yo quiero ver bajando a una claridad tan y tan brutal que yo me la pueda ver. Eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué eso es tan importante en un lugar como Puerto Rico, donde la topografía es tan accidentada, donde la geografía es tan variada, las fincas, la mayoría de ellas tienen pendientes? ¿Por qué es tan importante, sabes, utilizar técnicas de conservación de suelo? Mira, en las primeras pulgadas del suelo, básicamente está, primeras 6 pulgadas tal vez, o las primeras, esos suelos se han creado a través de mucho tiempo. O
sea, cientos de años, tal vez miles de años, ¿verdad? Con la materia orgánica y todo eso. En las primeras pulgadas de suelo está la vida del suelo. Si tú eliminas esas primeras pulgadas, entonces recuperar eso te va a costar mucho más. Y el esfuerzo de transición, ¿verdad? Es mucho mayor. Por lo tanto, esas primeras pulgadas de suelo son bien apreciadas, o sea, son bien importantes. ¿Y tú crees que se han perdido con la siembra de café intensivo? El sol se ha perdido en muchas fincas. Se ha perdido en muchas fincas y cuando llueve, mira, yo estaba en la junta el otro día y llovía. Y tú ves el río ese, mano, con arcilla por todos lados. Un río debería fluir claro, ¿verdad? O sea, y no fluye claro. O sea, esa es la cantidad de suelo que se está yendo. Se está yendo y se está yendo todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Se va por el río y ¿dónde cae? Eventualmente al mar. ¿Y qué pasa? Daña todos los corales, y cuando daña los corales, ¿qué crecen los corales? Los peces. Y cuando los peces no crecen, tú no tienes peces. ¿Ves? O sea, es un ciclo bien grande y un efecto bien grande que estamos teniendo y que tenemos pero que no hay conciencia de eso. Uno tiene que ser la solución en todo lo que uno hace diariamente, en las decisiones que toma a lo que uno hace. Uno tiene que dar ejemplo, básicamente. Y por eso, y así es que, por ejemplo, yo llego a la cuestión agrícola, porque uno vive rodeado de tantos problemas y uno ve muchas cosas que no le hacen sentido a uno, y yo encuentro que en la agricultura hay un mecanismo, hay una oportunidad para empezar a resolver muchos problemas de una manera bastante integrada que tiene el país. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en esta coyuntura. Gente como tú, gente que ahora de ingeniería, que está viendo cómo procesan, o sea, haciendo cosas. Eso no ocurría hace 10 años. ¿Entiendes? Eso no ocurría antes. Ahora tú tienes, como la gente ahora se está despertando y se está preocupando, pues tú tienes gente de todo ámbito, trabajando y buscando cosas de producción agrícola. ¿Por qué? Porque es que si no comemos, pues, ¿de qué te sirve tener $1 millón si no tienes comida? Si no la puedes comprar, porque no hay, tú sabes. Así que todo esto que pasa es bueno. Lo importante es que trabajemos en conjunto, porque el trabajo es bien arduo y lo que tenemos que hacer es bien arduo, tú sabes, vamos a tener que trabajar bastante. Exacto. Y una de las cosas o sea, el feedback que he recibido también de muchas entrevistas es que lo importante de una agricultura que aspira a ser productiva es que existe esa base científica, y como estábamos hablando, pues no la existe, como quien dice ahora mismo, en Puerto Rico. Ahí están los principios difusos, se sabe, pero obviamente tiene que aplicarse dentro de los distintos contextos y zonas ecológicas en Puerto Rico, las distintas fincas, para ver cómo funcionan esos conceptos. ¿Hacia dónde tú crees que se debería mover la investigación? ¿Qué investigaciones hacen falta? Y cómo estas personas de distintos backgrounds, que son ingenieros mecánicos, son ingenieros, o son distintos tipos de profesionales con distintos tipos de experiencia y conocimientos, podrían quizás uno... Esa pregunta es bien holística. Yo también pienso en todos estos ingenieros mecánicos, quizás podrían estar ayudando a hacer máquinas que trabajen en un contexto de finca más pequeña, que no es tan máquinas grandes que uno ve en una agricultura industrializada de los Estados Unidos, diseñada para grandes extensiones llanas. Aquí va a haber que arar la montaña y va a haber que de qué manera quizás se podrían integrar muchos de esos conocimientos que están por ahí y ponerlos a trabajar en... Mira, yo lo primero que nada, yo creo que aquellos que sean ingenieros, aquellos que tengan otro tipo de educación, los abogados, hasta cierto punto, mira lo que tú estás haciendo, tú sabes. Yo no tengo otras contestaciones para todo eso, ¿verdad? Porque yo no estoy en el background que tú tienes, yo no sé exactamente nada de muchas cosas que leyes, o sea, yo no sé qué impacto tú puedes tener, y tú estás buscando eso. ¿Y cuánto tiempo llevas buscando eso específicamente? Un tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, hasta cierto punto, ¿qué tú puedes hacer? O qué cada persona puede hacer, sea de una ama de casa o un trabajador o quien sea, depende de la oportunidad que ve, o sea, de qué es lo que siente, tú sabes. O sea, es una pregunta como es tan amplia y como la perspectiva de cada cual es tan diferente, que lo que tú vas a hacer pues depende de qué es lo que te mueve a ti, ¿verdad? Y lo importante es que tú decidas hacerlo, primero que nada, y que tú te vas encaminando, y a través del camino tú vas a encontrar las personas que te van a ayudar, ¿verdad? Pero no solamente eso, lo importante es que tú seas excelente en aquello que has decidido que vas a hacer. ¿Okay? Que tú seas el mejor.
que tú tengas, por ejemplo, si tú quieres crecer una planta en un huerto y solamente una planta, que esa sea la mejor planta que crezca en el mundo y que te produzca los mejores tomates para ti, para tu familia y tus vecinos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque si tú no eres el mejor, por ejemplo tú, que llevas estudiando cómo hacer, o sea, lo que sea, leyes o cosas, si tú no eres el mejor en eso, nadie más lo va a hacer. Por lo tanto, como tú eres una persona que tiene un llamado a eso, tienes que hacerlo tú. Porque yo no lo puedo hacer porque yo no tengo ese background que tú tienes. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo lo que quiero ser es el mejor en entender cómo balancear los cationes para poder después ser el mejor en entender cómo meter la biología, para poder después ser el mejor en entender cómo producir un plátano sustentablemente. Pero eso me toma a mí mucho tiempo. Y si yo me diluyo, pues no voy a llegar allá. ¿Ves? Por eso es que mucha gente me dice, mira, vente para que me dé una charla aquí. Y yo sí, a veces voy a dar una charla, pero muchas veces me digo, no puedo. Porque es que, ¿sabes? Para eso están las charlas en video, yo las pongo en video específicamente porque yo no tengo mucho tiempo para ir allá, porque yo estoy concentrado en que mi proyecto funcione. Y eso es lo que va a pasar, aunque fracase un año, aunque fracase 2 años, eso va a ocurrir. Pues lo mismo tú tienes que hacer. Cada cual tiene que hacer lo mismo. La perspectiva de mi investigación va más orientada hacia tratar de entender los problemas del país también a través de la agricultura y ¿sabes? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la agricultura ecológica, que son también los problemas que enfrenta la agricultura en general en Puerto Rico sí. y el país? Y ¿sabes? Y cómo a través de un modelo agroecológico, un modelo de agricultura sustentable, podríamos abordar muchos de esos problemas y tener una agricultura que sea exitosa y que sea, ¿sabes? Y que sea provechosa para el país. Sí. Lo que pasa es que, y te hago también esta entrevista porque para poder tener esa agricultura que sea exitosa, hay que entender la parte técnica. La parte técnica mucha gente lo olvida. Y pues mira, te voy a comentar esto. En Utuado va a haber, no sé todavía la fecha, no sé eso, pero va a haber un conversatorio, se va a anunciar por la radio, de la comunidad y las personas que así deseen, que quieran que tengan una pregunta técnica. ¿Verdad? Entonces, pues yo va a ir otro grupo de personas y se van a tratar de contestar esas preguntas técnicas. No vamos a ir a hablar de problemas, vamos a poner el problema, pero vamos a hablar de soluciones. O sea, yo ya sé cuáles son los problemas, yo no quiero saber los problemas, yo quiero ver la solución. Entonces vamos a hablar de cómo tratar de solucionar eso, utilizando un poco la ciencia y tratando de llegar a un punto más entendible para la gente, porque la gente tiene que entender eso. Pero también para poder plantear soluciones y hablar de las alternativas, hay que conocer bien los problemas y no todo el mundo conoce los problemas. Y por eso también parte de la investigación que yo estoy haciendo es definiendo, identificando los problemas y o sea, nombrándolos como un todo para que la gente entienda, tú sabes, cuáles son esos problemas y quizás cuáles son algunas de las alternativas a las soluciones. Y pues yo lo planteo también, ¿sabes? Yo quiero incluir también la parte técnica de producción, que es bien importante, pero yo todo lo abordo desde la perspectiva de qué también políticas públicas se podrían implementar para echar a andar esto en la velocidad en que lo necesitamos, porque como estamos hablando ahora, puede haber mucha gente que se organice y tenga la iniciativa y lo haga de manera difusa, pero para poder producir alimentos de la manera en que el país lo necesita, tú sabes, va a tener que ver apoyo. Sí. Y entonces pues yo también entiendo que no está propicio. Yo no veo el gobierno cambiando fundamentalmente de dirección como se necesita. Pero de todas maneras hay que bateársela, hay que ponérsela en el field play para que la gente las vea y vea que son posibles las alternativas y que son lógicas. Sí, una de las cosas que yo he hablado con algunas personas dentro de la estación experimental es que ahora mismo de la manera que está funcionando es que tenemos la estación experimental y tenemos extensión agrícola, pero la realidad es que no hay una conexión entre ambas. Y entonces pues una de las cosas que está ocurriendo es que hasta cierto punto de la investigación tiene que llegar más rápido el público, ¿verdad? Y para mí, por ejemplo, estos videos pues son bien buenos porque pueden llegar al público las cosas que se están haciendo, pero no hay una interacción muy grande tampoco, ¿verdad? Y los esquemas que tenemos actualmente funcionaban para antes y ya no necesariamente están funcionando y van a tener que cambiar. O sea, van a tener que haber unas cosas más prácticas ocurriendo que lleguen más rápidamente al público. Pero esa interacción entre estación y extensión
no siempre realmente ha habido una desfase entre... Hay una desfase. Pero no siempre la ha habido, porque según algunas entrevistas que hice, una de las cosas que me identificaron, que el problema también de estación y extensión es que el agricultor tampoco, desde hace mucho tiempo, Sí. cuando iba a la estación no podía ver lo que estaban haciendo, pero no podía replicar muchas de esas soluciones tecnológicas Es porque que se le nosotros- presentaban Sí. a su finca. Sí. Y entonces, pues, uno de los problemas que yo veo en la estación es que no están conectados a la realidad, no están tan bien conectados a los problemas del país y cómo solucionarlos. Y yo sobre todo lo planteo desde el modelo de agricultura que se propicia. Tú y si son unos cuantos investigadores más que están haciendo investigaciones en el área que se necesita, que es una agricultura más sustentable, pero siguen también la mayoría, como institución ciencias agrícolas, sigue pensando en la agricultura a gran escala, industrial, Mira. y no responde a las necesidades que tiene el país. Una vez yo di una presentación que yo mencioné específicamente eso, y yo creo que la estación experimental agrícola en este caso tiene que tener una misión. O sea, y yo he hablado de esto con varias personas y le digo, mira, la misión, ¿sabes cuál es? La sustentabilidad. Lo que pasa es que dentro de sustentabilidad hay diferentes vertientes. Hay sustentabilidad dentro de la industrialización que es válida, tú sabes, válida, o sea, es válida también. Una de las maneras de eso es utilizando abonos inorgánicos de liberación controlada, otra es utilizando el abono apropiado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso pues es muy válido, yo no le voy a quitar mérito a eso. Pero por otro lado, a largo plazo, tú tienes que emplear eso a largo plazo en diferentes lugares, y para mí lo sustentable es la utilización biológica, orgánica, química, o sea, de todo ese tipo de cosas. Así que dentro de la misma estación hay diferentes filosofías, pero no todas están encaminadas hacia un mismo destino, que hasta cierto punto es la sustentabilidad de la producción. ¿Ves? Pero para mí también la sustentabilidad está bien atada a la cuestión social. Y si no hay una agricultura que cuente con la gente, que cuente con muchos agricultores, realmente no podemos hablar de sustentabilidad. Y para mí ahí es que está la clave, el Ahí está la componente clave. social que siempre se tiende a descartar del análisis. Sí. Muchas veces decimos, no, que necesitamos X cantidad de agricultores para producir X cantidad de productos. Pues mira, los agricultores no hay. No los hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que yo sigo enfatizando de que aunque hay que Envuelto. buscar soluciones dentro de nuestra propia realidad y no esperar a que el gobierno se nos vaya a atender todos nuestros reclamos. La tierra en Puerto Rico es bien complicada de conseguir, te lo digo porque yo he estado tratando de conseguir una tierra por ya varios años, y pues al fin y al cabo ahora estoy en proceso de adquirir unas tierras no tan grandes como eran antes, pero es algo complicado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo el gobierno se tarda mucho en poner esas tierras en disposición para la gente y a crear programas, ¿verdad? Pues lo que está ocurriendo es que hay gente que tiene tierras, que son tierras que no están en producción, porque muchas de las tierras que estuvieron en producción ya no están, y se están llegando a acuerdos entre personas que dicen, mira, tú tienes esa tierra en producción, no puedes producirla industrialmente porque te cuesta mucho, ¿verdad? Te cuesta mucho lidiar con los incentivos. Pues, ¿qué tal si yo y un grupo de amigos que queremos producir sustentablemente, llegamos a un acuerdo contigo donde tú nos adquieres la tierra a unos precios bien módicos, o nos las prestas o no nos cobran nada, porque de cualquier manera estaba al día, nosotros la sembramos y te damos parte del cultivo, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes? Por lo menos tienes a alguien sembrando ahí que quiere hacerlo sustentable. Mira, y si yo tengo mi tierra, que hay gente en Puerto Rico que tiene 100, 200, 300 cuerdas y no hacen nada con ella porque no pueden hacer nada. Pues mira, si tú tienes, típicamente gente que tiene esa cantidad de cuerdas, tú podrías llegar a un acuerdo donde tú dices, pues yo voy a entrar ahí, voy a sembrar ahí, y si yo cumplo con una serie de requisitos de sembrar, de educar a la gente, algo más social, de distribuir productos, de hacer un montón de cosas, tú me vas a donar, vas a hacer una cuerda al año, y tú tienes una exención contributiva de esa donación. O sea, hay muchas cosas, Hay muchos mecanismos, hay muchos mecanismos pero uno de los que tú no problemas tienes que estar yo- esperando para que otra gente pero- lo haga, sino que la gente toma una decisión propia y lo hace.